Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amables oyentes de Todelar. La coordinación de Carlos Alberto Ramírez Becerra y un hombre que tiene mucho oxígeno en Todelar, Óscar Giraldo. A partir de este instante, amables oyentes, entraremos en un tema que para muchos es neurálgico. Es bien importante porque se trata de la agricultura y el arte de producir los alimentos. Hipócrates, el padre de la medicina, decía: que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Quizás nos hemos alimentado y al mismo tiempo nos hemos curado con muchos alimentos, porque lo que entra por la boca es lo que alimenta y a veces lo que contamina. Pero hoy en día se está hablando de un tema que quizás para muchos es un tema neurálgico, para otros un tema desconocido. A menudo llegan a nuestros oídos nuevos términos y nuevas palabras para muchos desconocidas, palabras que están en el mundo científico, en el mundo de la ciencia, de quienes estudian, de quienes analizan la madre naturaleza. Pero hoy en día debemos ir conociendo un poco más algunos de esos términos, de algunas de esas palabras que se convierten en productos que en algún momento estarán en nuestra mesa para que nosotros tomemos la decisión de consumirlos o rechazarlos. Y hoy en Oxígeno ampliaremos dos temas, uno llamado agroecología, y para ello escucharemos al experto invitado e indagaremos sobre ese polémico tema llamado los transgénicos, un tema que no debemos desconocer y que no debemos ignorar, porque en algún momento esos alimentos en nuestra mesa estarán. Muchas personas conocen el significado de estas palabras, pero quizás otras se preguntan, ¿qué es biotecnología? ¿Qué son los organismos genéticamente modificados llamados transgénicos? ¿Qué es la manipulación de las semillas? ¿Qué está haciendo el hombre con la naturaleza? Y quizás vendrán unas reflexiones. No debe sorprender que generalmente estén sesgadas hacia la visión del mundo de quienes detentan el poder. También hay conceptos y palabras que han sido acuñados con buenas intenciones, pero que con el tiempo han sido corrompidos porque se han usado inadecuadamente, adquiriendo entonces connotaciones y consecuencias más complicadas. Cuando usamos esas palabras, muchas veces quedamos involuntariamente, pero inevitablemente atrapados en marcos conceptuales, políticos y filosóficos que bloquean nuestra capacidad para cuestionar al poder y las fuerzas que sostienen esos puntos de vista. Hicimos una pregunta sencilla a muchas personas. Para usted, ¿qué son los productos transgénicos? Y estas fueron algunas de las respuestas. ¿Transgénicos? No sé qué son. Pues a mí no me han hecho trasplante, pero más o menos sí. No sé, no tengo conocimiento. No, la verdad no sé qué concepto tenga esos productos. ¿Qué? ¿Es transgénico? Ni idea, no tengo idea de qué es. No los conozco, no sé de qué se trata. ¿Productos transgénicos? No los conozco. Sí, no tengo idea qué son. ¿Un producto natural o qué? Pues la verdad no tengo la idea de cómo responderle ahí porque la palabra transgenético no tengo el significado en el momento. No tengo conocimiento sobre ello. No conozco la definición, pero sé que tiene que ver algo con genética. El nombre lo da, pero no sé qué significa eso. Pues la verdad no sé qué sean los productos transgenéticos, pero la palabra lo indica. Pueden ser una transformación genética o un transporte de genes. Eso puede indicar la palabra. Para mí son aquellos que han modificado o han sido modificados genéticamente. En cualquier sentido, han cambiado su estructura natural. Quizás para muchos de los amables oyentes este tema es desconocido, pero hoy tenemos la fortuna de tener en exclusiva en este espacio de Todelar a una persona de talla mundial, a un científico que viaja por el mundo entero transmitiendo un campanazo de alerta en el cual
se habla precisamente de algunos peligros que pueden afectar a la naturaleza y al ser humano. Se trata de los transgénicos producidos por la biotecnología, pero una biotecnología ambiciosa, una biotecnología que quizás nos puede hacer mucho daño. Nos encontramos con el doctor Miguel Altieri, él es PhD, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Desde 1980 es profesor de agroecología de la Universidad de California en Berkeley. Desde 1996 es el coordinador general del SANE, un programa auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para promover la capacitación y divulgación de enfoques agroecológicos en el mundo en desarrollo. Desde 1997 ha servido como chairman del Comité de ONGs de la CGIAR, con la misión de influenciar la agenda de los Centros Internacionales de Investigaciones Agrícolas para el beneficio de los agricultores pobres de Asia, África y América Latina. Sus contribuciones en el control biológico de plagas, en la agricultura sustentable y últimamente sobre el impacto ecológico de la biotecnología agrícola se encuentran plasmadas en más de 200 artículos científicos y 7 libros, entre los cuales Agroecología, Bases Científicas para una Agricultura Sustentable, ha sido editado en 5 idiomas con una circulación mundial de más de 50.000 ejemplares. Su clase anual, Agroecology, es bien conocida por su enorme concurrencia y sus debates, por su acalorada e intransigente posición. Doctor Miguel Altieri, bienvenido a Oxígeno. Muchas gracias por la invitación. A ver, doctor, cuéntenos un poquito de su vida, dónde nació usted y si fue de niño, pues un niño citadino o un niño campesino, porque luego usted se convierte en un excelente agrónomo. Bueno, realmente yo nací en Chile, en Santiago de Chile, y realmente soy citadino, por lo tanto no tuve mucho contacto con la naturaleza ni con la agricultura en mi niñez. Sin embargo, las razones del destino me llevaron a estudiar agronomía. Realmente mi pasión cuando era joven era la música. Yo tocaba en una banda de rock. Mi familia quería que estudiara medicina, ingeniería, leyes, todas estas cosas. Sin embargo, quedé en agronomía. Vine a descubrir como al 4º año de la carrera que a mí me interesaba la agricultura, pero con un enfoque ecológico, porque tuve una clase de un profesor que me abrió los ojos, una clase de esas optativas que la tomé y que me di cuenta que ese era el punto fundamental de si es que yo me dedicara a la agricultura sería por ese lado, ¿no? A ver, recordemos un poquitico de pronto esa enseñanza o esas palabras que ese maestro le impactó en su mente y en su corazón. Bueno, lo primero que me impactó fue que él nos dio a entender de que la agricultura era un proceso ecológico de artificialización de la naturaleza. Es decir, lo que hacemos cuando nosotros hacemos agricultura es que simplificamos la naturaleza, destruimos los ecosistemas naturales para transformarlos en ecosistemas simples, ¿no? Artificiales. Y estos ecosistemas artificiales, para funcionar, ya no tienen los mecanismos de la naturaleza de autorregulación, sino que necesitan de insumos externos, pesticidas, fertilizantes, y que eso causa daños ambientales. Entonces, eso realmente de alguna manera me iluminó para pensar de que la manera de poder hacer agricultura era teniendo una base ecológica muy fuerte. Después la historia en Chile sucedió que en el 73 tuvo un golpe militar y yo terminé aquí en Colombia. Terminé en Colombia en el año 74, temprano en el año 74, cuando era un muchacho joven. Y ahí por primera vez me enfrenté a la violencia biológica del trópico. Yo vengo de un clima templado, un clima frío, donde realmente los procesos biológicos son muy lentos. Aquí en Colombia me di cuenta, ¿cierto?, de que la complejidad del trópico, la complejidad ecológica del trópico, y por otro lado también ver que los campesinos, sobre todo en algunas zonas de aquí mismo del valle, las laderas, por ejemplo, del norte, etcétera, practicaban policultivos. O sea, mezclaban los cultivos, el maíz con el frijol. Y eso para mí me llamó la atención porque yo venía de una formación de una agricultura de monocultivo. Y ahí me di cuenta que entonces los campesinos tenían una racionalidad ecológica y que la manera de poder avanzar la ciencia agroecológica sería combinando los elementos de la ciencia moderna y los elementos del conocimiento de los campesinos. Y eso es lo que conforma la agroecología, ese diálogo de saberes, ¿no?, entre las dos ciencias, porque existe la etnociencia, que es la ciencia de los campesinos, de los indígenas, y la ciencia moderna, la ciencia occidental. La sabiduría de los indígenas, digamos, de nuestra América Latina, por ejemplo, los peruanos, los incas, que cultivaban en terrazas y aprovechaban las alturas sobre el nivel del mar y al mismo tiempo los climas y el ecosistema. Y asimismo en Colombia, con estas 3 cordilleras maravillosas y como usted lo dice también en su país, en Chile, le invitaron precisamente a reflexionar y comunicarle al mundo una nueva clave.
llamada agroecología. ¿Usted cuándo la empezó a difundir? Bueno, como le digo, a través de, por un lado, de observar lo que hacían los campesinos y por otro lado para dándome cuenta de las debilidades de mi formación como ingeniero, que fue enseñado a que la naturaleza había que tratarla como una especie de commodity, ¿cierto? Como una especie de fábrica que usted le mete insumos y eso saca más rendimientos. Me di cuenta de que era necesario tener un enfoque mucho más holístico sobre la agricultura, y ahí es donde nace entonces la agroecología. La agroecología no es otra cosa que una ciencia que nos permite estudiar la agricultura, nos entrega los principios, las metodologías para estudiar la agricultura y para diseñar sistemas agrícolas que se asemejen a la naturaleza, pero que también resuelvan los problemas básicos de las poblaciones rurales, que les permita incrementar sus alimentos, la soberanía alimentaria, que les permita conservar sus recursos naturales y les permita también solucionar un poco su problemática económica, sacarlos de la pobreza. Entonces es un poco el enfoque agroecológico que ha encontrado un gran eco en los movimientos campesinos de América Latina, inicialmente con las ONGs y después ya con los movimientos campesinos. Hoy en día, por ejemplo, movimientos campesinos organizados como la Vía Campesina, que son movimientos mundiales, o el MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, han tomado la agroecología como su bandera de desarrollo rural. Pero hay algunos gobiernos, hay algunas, compañías que todavía siguen mirando la tierra como una industria, y hoy en día se arrasan, se talan bosques, y precisamente para darle espacio, porque ellos dicen de que hay que sembrar más comida porque hay mucha población, la población está aumentando dramáticamente. Bueno, siempre ha prevalecido una visión malthusiana del problema del hambre en el mundo, ¿no? En los cuales no solo los gobiernos, sino institutos de investigación, científicos, consideran que el problema del hambre es un problema que se debe a la brecha que existe entre la producción de alimentos y el crecimiento poblacional. Pero realmente el problema del hambre es un problema mucho más complejo. Tiene que ver un poco con producción, pero realmente es un problema que está más ligado a la pobreza, porque existen en el mundo 1.5 billones de personas que ganan menos de $1 al día, por lo tanto no tienen acceso a comida. Existe también un problema que tiene que ver con el problema de la distribución de las tierras, el acceso a la tierra. En América Latina tenemos desgraciadamente un problema de concentración de tierra en las manos de unos pocos, y las grandes masas de agricultores, principalmente campesinos, están limitados a no tener tierras o a tener pequeños pedazos de tierra que no son productivos o que no alcanzan para producir todo lo que necesitan. El problema es que la mayoría de las tierras hoy en día se están dedicando a la agroexportación y no a la producción de cultivos alimenticios. Entonces, realmente para solucionar ese problema, no solamente tenemos que atacar el problema de la producción, sino que tenemos que atacar los problemas de inequidad social, de pobreza, de distribución de tierra, darle prioridad como estrategia nacional a la soberanía alimentaria sobre la agroexportación. Pero desgraciadamente en la medida que nos vamos integrando a la economía internacional a través de la globalización, los tratados de libre comercio, etcétera, lo que empiezan a hacer los países es a seguir las señales del mercado. Entonces las señales del mercado que dicen que tenemos que ser competitivos para poder explotar nuestras ventajas comparativas. Y las ventajas comparativas de América Latina en los ojos del norte es básicamente, como se dice en inglés, cheap labor y cheap natural resources, o sea, mano de obra barata y recursos naturales baratos. Entonces, si nosotros siguiéramos las señales del mercado, por ejemplo, nuestros países como Colombia, países como Argentina, como Brasil, por ejemplo, básicamente deberían hacer en el futuro producir, por un lado, ganado o soya para el gran mercado chino, que está demandando en forma incrementada proteína, o productos como palma africana o caña de azúcar para producir biodiesel y etanol y cosas de ese tipo, porque también las demandas energéticas de China y del norte van a ser incrementadas. Entonces, algún economista podría decir, claro, esas son las ventajas comparativas, vendamos nuestros recursos naturales de esa manera y con el dinero que llega compremos lo que podíamos producir anteriormente. El caso de Chile, por ejemplo, que comenzó primero un tratado con los Estados Unidos, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué ha pasado desde ese momento, de esa firma, hasta el momento, digamos, con los agricultores? Bueno, primero que nada, las grandes víctimas del Tratado de Libre Comercio, no solo en Chile, sino en diferentes países de América, México, han sido los pequeños agricultores. Porque los pequeños agricultores no pueden explotar lo que se llaman las ventajas comparativas o las economías de escala que son necesarias para competir en los mercados internacionales, sobre todo con agriculturas de Estados Unidos y Europa que son subsidiadas. Por ejemplo, hoy día en la conferencia del caso de México, Estados Unidos puede hacer un dumping, que se llama, botar su sobreproducción en México, porque ya no existen barreras. Y como tienen un maíz subsidiado, ellos pueden colocar el maíz a $80 por tonelada de maíz en México. Los agricultores locales de México, los campesinos, colocan el mismo maíz a $150. ¿Esos son sus costos? Esos son sus costos. No pueden cubrir sus costos, no pueden competir con lo que viene de afuera.
En el caso de Chile nosotros no tenemos esa dependencia de importación de cereales y cosas de ese tipo, pero sin embargo el país está totalmente dedicado a la agroexportación. Entonces lo que se empieza a sacrificar es la soberanía alimentaria. O sea, Chile no tiene la capacidad, Argentina no tiene la capacidad de ser autosuficiente en alimentos. Ellos dependen de sus importaciones para comprar granos y otras cosas que son necesarias para su autosuficiencia, ¿no?, alimentaria. Pero de todas formas, como ya hay un tratado, tienen que exportar muchos de esos alimentos que son ya pedidos y que ya fueron negociados en determinada cantidad de toneladas. Claro, ellos se especializan. Chile es un país que está especializado en ¿qué? En frutas, que ustedes mismos aquí las consumen, ¿cierto? Las manzanas, las uvas que vienen, y la ventaja que tiene Chile que está en la estación opuesta. Entonces ellos ofrecen, cuando es invierno en Europa y en Estados Unidos, ellos ofrecen, ¿cierto?, las frutas, el vino, las uvas, pero hoy en día ya tienen competidores, tienen Nueva Zelanda, tienen Australia, y ya la cosa no es tan óptima como era anteriormente. O sea, hay otros países. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, el café. Hoy día se está produciendo en Vietnam a mucho más bajo costo de lo que se puede producir en Colombia. Entonces, ahí tenemos problemas. Por otro lado, por ejemplo, existe la posibilidad de que en Colombia se firmara el Tratado de Libre Comercio, en mi opinión, de que penetraría el maíz fuertemente aquí en Colombia, pero el maíz no tanto para alimentación humana ni alimentación animal, sino más bien para fructosa, la cual desplazaría radicalmente la producción de caña de azúcar. Uh-huh. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, la fructosa es el principal edulcorante, ¿cierto? Y ha desplazado ya el producto de azúcar como tal. Y por otro lado, está ligada al problema de la obesidad en Estados Unidos. En Estados Unidos existen 1 de cada 3 personas son obesas, y esa obesidad está totalmente ligada a la dieta basada en fructosa, tanto del maíz como también a productos de la soya. Entonces tenemos que pensar que las implicaciones no solamente significa que se va a reemplazar un cultivo por otro, sino que empiezan a haber impactos en la salud humana que están ligados a ciertas dietas que van asociadas a ciertos cultivos que entran en nuestros países debido a estas barreras que ya no existen para poder proteger a los agricultores. Entonces, en mi opinión, un país como Colombia, megadiverso, por otro lado, con una población indígena, negra, campesina, tan diversa, tiene el potencial de ser un país totalmente autosuficiente alimentariamente, ofrecer una gama de productos, no solamente especializarse en 1, 2 o 3, sino una gama de productos que por un lado deberán tener como función fundamental social la alimentación del pueblo, y también estratégicamente poner algunos productos en los mercados internacionales. Pero para mí la soberanía alimentaria debe ser una política prioritaria, y la agroexportación vendría como una segunda estrategia, no al revés. Hay un tema que se mete precisamente en esto del comercio internacional de productos agrícolas, y es que algunos países desarrollados están muy avanzados en eso de la biotecnología y han implementado la modificación de semillas, de animales, y hoy en día, digamos, ejercen un poder muy grande en esto de los alimentos. ¿Qué pasa con esa biotecnología y qué pasa con esos alimentos que se conocen como transgénicos? Bueno, justamente como usted dice, hoy día en el mundo existen aproximadamente 85 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. Los principales productores de transgénicos en el mundo son Estados Unidos, Canadá, Argentina, seguidos por Brasil, México, India y seguramente China. En algunos países, los otros países están recién incursionando en los transgénicos. Tengo entendido que en Colombia existen el algodón transgénico y posiblemente el maíz y el arroz, pero son en escalas menores. Ahora, el principal cultivo transgénico que se cultiva en el mundo, o sea, el 65% de todas esas 85 millones de hectáreas, es la soya transgénica resistente al Roundup, que al glifosato. Uh-huh. Lo que significa entonces que se puede producir grandes hectáreas de cultivos transgénicos, de soya transgénica, porque resulta que esta soya transgénica se cultiva en monocultivos y se puede aplicar el glifosato sin afectar a la soya, porque es resistente al glifosato. Entonces yo estaba dando hoy día el ejemplo. Por un lado está el impacto que tiene el glifosato como tal, como herbicida, sobre la biología del suelo, sobre reptiles, sobre anfibios, sobre lombrices de tierra. O sea, hay mucha investigación que está demostrando de que hay impactos ambientales sobre organismos benéficos del ecosistema. Hay más de 2.500 artículos científicos que documentan esto. Y por otro lado, la misma expansión de la soya. Yo creo que el ejemplo de Argentina es alarmante, porque la soya se va expandiendo en Argentina y en Brasil principalmente por la demanda china, ¿ya? Entonces hay un mercado porque hay 100 millones de chinos que están demandando proteína, ¿cierto? Están demandando ganado, están demandando carne, están demandando soya para alimentar al ganado.
Entonces, la expansión de la soya en Argentina ha provocado en los últimos 5 años aproximadamente 500.000 hectáreas deforestadas en toda esa zona de Salta, Santiago del Estero, etcétera, ¿no? Y en Brasil, en la zona más del Cerrado y un poquito en las sabanas tropicales secas y un poquito en el Amazonas. Está pasando lo mismo en Bolivia, está pasando lo mismo en Paraguay. O sea, hay una deforestación masiva con la expansión de la soya. ¿Por qué? Porque están respondiendo a los mercados internacionales, los signos del mercado, la China, ¿no? La demanda de la China. O sea, China va a ser uno de los factores estabilizadores del mundo en materia ambiental desde el punto de vista de su demanda energética y de demanda alimenticia. Dicen que ya están comprando algunos bosques tropicales, algunas haciendas, algunas fincas en Colombia y en todo lo que son los países del Pacto Andino. En realidad no tengo mucha información sobre eso, pero sí yo creo que ellos van a ser como los grandes actores desde el punto de vista ambiental en el futuro, con un impacto negativo, desgraciadamente, bastante dramático. El otro punto es que la soya transgénica, a pesar de ser una leguminosa, ella saca muchos nutrientes del suelo, extrae nutrientes, y en Argentina se considera que para poder reemplazar esos nutrientes que ha sacado la soya transgénica en los últimos 5 años, se necesitaría invertir $1 billón en fertilizantes, tanto nitrogenados como fosforados, para reemplazar tanto el nitrógeno como fósforo que se extrajo. Y el último impacto, hay 2 impactos que son muy importantes de la soya transgénica, es que en Argentina, a pesar que se ha triplicado el área de soya transgénica, se ha expandido, han salido del negocio 60.000 agricultores, porque resulta que para poder producir soya transgénica hay que entrar en la lógica de una economía de escala que requiere que usted tenga 500 hectáreas como mínimo para comprar la maquinaria que le permite, que es la sembradora y la cosechadora. Entonces van saliendo 60.000 agricultores que no tienen la capacidad de entrar en esa economía de escala. O sea, los pequeños y medianos agricultores salen del negocio. En Estados Unidos salen 119 agricultores al día del negocio. Entonces, se produce un desplazamiento de agricultores, se produce una concentración de tierras. O sea, la soya transgénica es una máquina de concentración de tierras en las manos de unos pocos que pueden manejar la economía de escala. Y por último, el reemplazo de toda esa área que se está expandiendo con soya transgénica está desplazando cultivos alimenticios básicos. O sea, millones de hectáreas de maíz y de frijoles y de otros cultivos básicos que antes los agricultores y la gente producía, ya no se están produciendo. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está afectando la soberanía alimentaria de nuestros países por el avance de esta soya, que toda se exporta. No queda nada aquí. Y al exportar soya estamos exportando el nitrógeno y el fósforo, que después hay que reemplazarlo con $1 billón, como le decía, solo en el caso argentino. Pues estos datos son dramáticos, de verdad. Se dice, y mirando las estadísticas, que en 1994 no existían estos monocultivos de organismos genéticamente modificados, pero que hoy alcanzan una superficie, según datos del 2001, de 52 millones de hectáreas. 85 millones de hectáreas hoy día. Imagínense, en el 2001 eran 52 millones de hectáreas. Claro. Hoy son 85 millones de hectáreas. Claro, que se están expandiendo a costa de otros agricultores pequeños, a costa de cultivos básicos de alimentación de la población, a costa de los suelos, y sin nombrar los impactos que tiene el glifosato sobre la ecología del suelo y la ecología y el ecosistema en general, ¿no? Poco se sabe sobre esto. ¿Por qué? Porque hay poca investigación. Primero que nada, hay poco dinero dedicado a la investigación. Segundo, no hay patrocinio, tampoco. Tampoco hay patrocinio, porque todas las multinacionales, por supuesto, no van a querer que esto se investigue. Muchas universidades están empezando a recibir financiamiento de las multinacionales, por lo tanto la agenda de las universidades públicas está siendo afectada en la dirección equivocada. Muchas veces este financiamiento es a expensa de otros campos. Por ejemplo, en mi campo, en la Universidad de California, ya no se reemplazan los profesionales tradicionales. Cuando yo salga de la Universidad de California, que no va a ser en mucho tiempo, no es poco tiempo, no se renovará la agroecología. No van a contratar un agroecólogo nuevamente, van a contratar un biotecnólogo. Cuando salieron los entomólogos, nosotros teníamos el departamento de entomología más grande de Estados Unidos. Teníamos 40 profesores, quedan 6 de los 40 que se retiraron. Quedan 6 profesores, los otros, todas las posiciones se fueron a biotecnología. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está poniendo todos los huevos en una sola canasta. Es decir, se está pretendiendo que la biotecnología, que es una ciencia que hay que fomentarla, por supuesto, pero con equilibrio, no con desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que surge a expensas de otras ciencias como suelos, como fitopatología, como entomología, que son fundamentales mantenerlas en las universidades públicas. Entonces se está produciendo una especie de Microsoft, así, ¿cierto? En que empieza a haber un dominio de un solo enfoque muy peligroso, porque se está mirando el mundo desde un punto de vista
genético, molecular, a nivel de célula, y se está totalmente ignorando las relaciones ecológicas, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Y esto es lamentable porque el pequeño agricultor, el campesino, el indígena, que son tan valiosos para cada una de las regiones donde ellos se encuentran, cuando cultivan la tierra, cuando siembran variedad de productos, pues se comienzan a desestimular. Se empiezan a desestimular, pero también se empiezan a organizar, porque la gran resistencia, diría yo, a los transgénicos hoy en día no viene de la academia. Hay muy pocos académicos que se atreven a hablar contra los transgénicos, y yo he tenido que pagar el precio muchas veces, ¿no? De ser llamado anticientífico, pseudocientífico, comunista, antiprogreso, todo lo que usted se quiera imaginar. Pero yo ya estoy en una etapa de mi carrera en que creo que hay que hablar, y ese ha sido mi papel, ¿no? De denunciar, de invitar al debate, de decir, bueno, estamos en una universidad pública, usted quiere fomentar los transgénicos, pero también levantemos las voces críticas, cuáles son los puntos fundamentales que hay que discutir aquí, cosa que la industria transgénica no quiere hacer, no quiere llevar a un debate esto. Bueno, sin embargo, si usted mira, por ejemplo, la plataforma de la Vía Campesina, que es la organización mundial de campesinos más grande que existe en el mundo, más organizada, que me imagino que Colombia tendrá sus capítulos, ellos tienen muy clara la película. Tienen tan clara la película que ellos plantean que su estrategia tiene que favorecer la soberanía alimentaria, la conservación de las semillas locales, como base genética fundamental de la agricultura. Como se conocen las semillas de Castilla, las tradicionales. Exactamente, que los tienen los agricultores pobres. Los pequeños agricultores, los indígenas, mantienen todo el germoplasma. Si usted quiere encontrar una variedad de yuca tradicional, usted no va a una gran corporación o un gran agricultor. Ellos tienen una variedad. Se van de los campesinos, ellos las tienen. Entonces ellos tienen una estrategia de desarrollo para el conocimiento. Usted es ingeniero agrónomo de la Universidad de California. Me imagino que ha tenido muchos problemas precisamente por su posición hoy en día realista y como tocando ese campanazo de alerta para que digan, miren, nos estamos autosuicidando y estamos arrasando nuestros bosques, estamos arrasando nuestras tierras, nuestras regiones. Es necesario que practiquemos la agricultura inteligente, la agricultura equilibrada. Hablemos un poquitico y háblele usted a los amables oyentes qué es esa agricultura inteligente y cómo debemos practicarla. Bueno, lo primero es que realmente ser un latino en Estados Unidos, y sobre todo un latino que surge en la academia y que por otro lado critica a la posición, cierto, de la ciencia norteamericana, no ha sido fácil. Pero sin embargo yo siempre me he considerado que mi trabajo es más una misión que un trabajo realmente, y me he sentido como una especie de embajador latinoamericano allá y he aceptado el reto, ¿no? ¿Y le respetan su cátedra de agroecología desde 1980? Sí, por supuesto. Uno tiene que ser inteligente. Si uno quiere estar dentro de la Academia Norteamericana, tiene que jugar el juego que ellos imponen, que es básicamente publicar, que es hacer investigación, tener estudiantes. Todo eso ya lo he hecho. Y por supuesto que yo me gané mi posición y soy profesor titular de la Universidad de California hace muchos años, justamente porque ellos también han respetado mi trabajo. O sea, en ese sentido yo, a los norteamericanos, a pesar de que hemos tenido choques, ellos respetan mi trabajo. Y me han dado el espacio para que yo desarrolle mi trabajo, ¿no? Pero tampoco me lo han regalado. Ahora, el punto es que la agricultura inteligente es básicamente aquella agricultura que básicamente se basa en imitar a la naturaleza, que es un poco lo que hicieron nuestros grupos indígenas milenarios. O sea, si nosotros vamos a América Latina, nos encontramos que todavía existen microcosmos de agricultura milenaria. Si usted va, por ejemplo, les mostraba hoy día diapositivas, la zona andina, existen todavía terrazas, más de 120.000 hectáreas de terrazas manejadas igual que hace 4.000 años atrás. ¿Por los incas? Por los post-incas ahora, por las etnias, ¿no es cierto?, que aún permanecen ahí. Existen aproximadamente 47.000 hectáreas de camellones gigantes que se llaman guaruguarus, que son los sistemas de 3.800 metros sobre el nivel del mar, manejados son una especie de sistemas acuáticos agrícolas que permiten producir sin que sufran heladas, porque el agua absorbe el calor durante el día y cambia el microclima. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos clasificaban la naturaleza, la entendían y después manejaban los sistemas porque iban coevolucionando con la naturaleza. O sea, la sociedad coevoluciona con la naturaleza. Nosotros no hemos coevolucionado con la naturaleza. Aquí nosotros seguimos, en vez de las señales ecológicas, las señales del mercado, las señales económicas, que es lo que va a dar dinero. La naturaleza es una fábrica, es un commodity que hay que manejarlo para que produzca más. Entonces, lógicamente que la naturaleza reacciona, y hoy en día todo lo que estamos viendo, el cambio climático, todos estos efectos ecológicos fuertes, son no otra cosa
que la reacción de la naturaleza frente al impacto de una agricultura y de una actividad económica desordenada y ambiciosa, ¿no? Entonces, para nosotros la agroecología, una de las fuentes importantes de inspiración, como les decía, son aquellas agriculturas tradicionales milenarias que todavía persisten, pero también la ciencia moderna, la ecología, la endoecología, nos dan elementos para nosotros poder diseñar sistemas agrícolas que son autosuficientes, que son biodiversos, que no necesitan de insumos externos para producir y que crean una agricultura que llamamos multifuncional, porque la agricultura no es solamente para producir alimentos, la agricultura también es para generar servicios ambientales importantes para la humanidad, como por ejemplo la conservación de la biodiversidad, como por ejemplo la conservación de las semillas nativas, como por ejemplo para producir agua limpia, como por ejemplo para producir polinizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la agricultura tiene eso, pero también la agricultura tiene una función social dentro de esa función multifuncional, conservar los grupos campesinos. Los grupos campesinos son, sobre todo en América Latina, donde tenemos 500 grupos étnicos todavía, una riqueza cultural fundamental de mantener, ¿cierto? Y yo creo que todo esto está siendo reconocido no tanto por la academia, no tanto por los gobiernos, sino movimientos. Por un lado, los movimientos campesinos, los movimientos como el movimiento Sin Tierra en Brasil, etcétera, etcétera. Pero también hay otro movimiento muy importante en el mundo que se llama Slow Food. No sé si han escuchado ustedes. El Slow Food es un movimiento mundial, pero que se genera en Italia, que básicamente es la antítesis del fast food, o sea, de la comida rápida. Pero el Slow Food no es solamente un concepto de comer lento, sino que es preservar aquellas gastronomías que están asociadas a unos tipos de agricultura y a unos tipos de culturas. Y entonces ellos han creado una serie de lugares donde se preservan estas agriculturas. Entonces ese queso, por ejemplo, el queso Parma, se produce en Parma, en tal zona, por tales agricultores, con tales vacas, con esa raza de vaca, no puede ser con otra y tiene que ser en esa localidad, o sea, lo que los europeos llaman la denominación de origen. Estamos plegados en el mundo de estas denominaciones de origen. Ustedes tienen sus denominaciones de orígenes también, ¿no? Por ejemplo, acabo de probar ese champú. El champú es una cuestión netamente de Cali, Bayuno, que se produce con tal tradición, por tales grupos culturales, con tales maíces, etcétera, etcétera. Si se pierde ese maíz, si se pierde la cultura que está asociada a ese maíz, se pierde el champú original. Entonces, hay un movimiento mundial que está empezando ahora a conectar varias cosas. Está conectando la preservación de las culturas, la preservación de las gastronomías, las preservaciones de las semillas y todo esto ligado no solo a mejorar el ambiente, sino a la salud humana también, porque la salud humana está muy ligada a la calidad de alimentos, a la calidad de la agricultura que nosotros tengamos. Los cánceres, los problemas de salud en general, están muy ligados a los tipos de agricultura. Entonces, la agricultura agroecológica, que se basa en los principios agroecológicos, no solamente mejora el ambiente, mejora la biodiversidad, la nutrición, sino que también la salud de los seres humanos. Y como les decía anteriormente, la plaga que existe en Estados Unidos y que está llegando a nuestros países, la obesidad, está asociada a un modelo de agricultura industrial basado en el maíz y basado en las grasas, que no la queremos nosotros aquí. ¿Para qué queremos eso? Cuando en Estados Unidos existe gente sobrealimentada con miles de problemas de salud que le están costando al Estado millones y millones y millones de dólares. Un alto funcionario de salud de los Estados Unidos dijo que el 67.7% de los norteamericanos sufrían de obesidad. Y eso está asociado justamente a los modelos de agricultura que promueven la especialización en ciertos productos, ciertas dietas. Todo eso está ligado a grandes intereses económicos que dominan el sistema alimentario. Y entonces eso es lo que tenemos que nosotros evitar que pase en nuestros países. El hombre construye cada día su propia destrucción en medio de su total ignorancia de todo lo que le rodea. Es solo ahora, cuando estamos empezando a comprender cuán extraña y espléndida es la Tierra, cuán imponente es el objeto más hermoso que flota alrededor del Sol, con la envoltura de su propia burbuja azul de atmósfera, fabricando y respirando su propio oxígeno. Por desgracia, lo estamos convirtiendo en una bola inerte y gris. Estamos ensuciando nuestro propio nido y aún no existe lugar conocido para que podamos habitar. Contribuye cada día para que tu planeta permanezca vivo o muy pronto morirás con él. Un mensaje verde de Todelar. Hay otro tema que me parece importantísimo, doctor Miguel Altieri, ingeniero agrónomo de la Universidad de California, y es precisamente, creo que estamos en este momento viviendo ya una contaminación genética. ¿Podemos hablar de ella? Sí, bueno, básicamente los cultivos transgénicos, sobre todo cultivos como el maíz,
ellos producen polen, y en el polen se expresan los transgenes que se llaman. O sea, la mayoría del maíz que hoy día se está produciendo en el mundo es un maíz que expresa la resistencia al lepidóptero a través de la expresión de una toxina que se llama la toxina del Bacillus thuringiensis, que es un microorganismo, una bacteria, ¿no? Y el objetivo es que se expresa en la planta de manera que cuando vienen los lepidópteros, o sea, los insectos estos, se la comen la hoja o el tallo, lo que sea, y se mueren. Entonces, el polen del maíz expresa esa toxina y con el viento y con los polinizadores empieza a alcanzar a otras partes del ecosistema, a otras plantas, ¿no? Y si son plantas emparentadas, entonces empiezan a producir problemas de contaminación, como pasó, por ejemplo, con la contaminación de los maíces tradicionales de Oaxaca y Puebla. ¿Qué pasó con ellos? Entró maíz. Lo que pasa es que Estados Unidos manda su ayuda alimentaria y la mayor parte de esa ayuda alimentaria son transgénicos. O se utiliza solamente para alimentación animal. Entra maíz para alimentación animal, pero muchos campesinos siembran estos maíces. Entonces estos países empiezan a contaminar a otros maíces, a las razas tradicionales que se empiezan a contaminar. Entonces cualquier persona diría, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que se contamina? El problema es que si se contaminan, primero, si usted es un agricultor orgánico, pierde su certificación como orgánico porque está prohibido en la agricultura orgánica tener contaminación transgénica. Lo segundo que puede pasar, le puede pasar lo que le pasó a un agricultor en Canadá que se llama Percy Smyser, que él producía canola. Canola es como raps o colza. Él era cultivador convencional de canola y se le contaminó con canola transgénica resistente a herbicida. La Monsanto lo llevó a la corte a este agricultor y la corte determinó que no importaba cómo se le contaminó su canola, si fue por el viento, por el agua, por los polinizadores, la cosa que él tenía en su campo presencia de un gen que estaba patentado por la multinacional y que él no le estaba pagando los royalties. Entonces, ese es otro de los problemas graves, el patentar semillas. El patentar de semillas que atenta contra los derechos de los agricultores, porque los campesinos siempre han intercambiado semillas, han guardado semillas y todo eso. Con los transgénicos usted tiene que firmar un contrato con la compañía en que usted no guardará, usted no resembrará, usted no compartirá esa semilla con otros vecinos. Entonces se está atentando contra los derechos intelectuales de propiedad de nuestras comunidades y se está atentando también contra los derechos de los agricultores. Pero ¿por qué se están apropiando de algo que es de la naturaleza, que es de la humanidad, que es de las comunidades, que viene de nuestros ancestros por personas de hoy? Exactamente, porque justamente el WTO, del comercio, la Organización Mundial del Comercio, fomenta la patente. Organización Mundial del Comercio. Exactamente, fomenta lo que es la patente de las innovaciones. Entonces, las innovaciones se considera que los cultivos transgénicos son innovación, por lo tanto debe patentarse por la multinacional para proteger su inversión en esa innovación. Pero la innovación que llevaron a cabo por miles de años nuestros campesinos indígenas no es innovación. Ellos lo consideran patrimonio de la humanidad, por lo tanto están practicando biopiratería, robándose básicamente el germoplasma y patentándolo. Entonces, por eso que la vida campesina justamente tiene un lema muy interesante que dice: semillas, patrimonio del pueblo a beneficio de la humanidad, no al contrario. Así debería ser. Y entonces ellos están defendiendo sus derechos, su soberanía ecológica, su material genético originario, lo están defendiendo contra el patentado. Y yo creo que hoy día las semillas se están transformando en uno de los puntos críticos de la lucha de la resistencia de los movimientos campesinos indígenas hoy en día, justamente porque han sido arrasados sus recursos genéticos, porque no han sido compensados por sus recursos genéticos, porque se los están robando las multinacionales y están patentando la vida, y eso no puede ser. Escuchaba que el maíz originalmente era de México, y hoy en día el gran cultivador de maíz es los Estados Unidos, y los mexicanos antes están consumiendo, como usted lo decía hace un momento, ese maíz de los americanos. Y asimismo, pues se va a ir intercalando esa semilla transgénica llevada por las aves, llevada por los insectos, llevado en el traslado de, como usted dice, donaciones, etcétera, para sembrarse en campos que prácticamente no tenían la idea de sembrar una semilla registrada o patentada. Exactamente. Por ejemplo, ya se sabe que en Estados Unidos como el 50% de todas las semillas que existen de maíz, de soya y de canola, de colza, ya están contaminadas. 50% de todas las semillas que existen. Entonces, la única manera de garantizar que esto no suceda es crear zonas libres de transgénicos.
Pero ¿cómo hacer si, digamos, el viento... No, pero muchas veces las semillas principalmente se trasladan principalmente por polinizadores y por viento, pero no en distancias muy grandes, 2-3 kilómetros, puede ser un poco más, pero más o menos es eso. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hay que crear son zonas libres de transgénicos, porque resulta que la coexistencia con los transgénicos no es posible, justamente por el problema de la contaminación y otros problemas ecológicos. Entonces, lo que se dice es, bueno, es que en una democracia todos los agricultores tendrían que tener el derecho a expresar la agricultura que ellos quieran. Perfecto, estamos de acuerdo, pero si su agricultura me afecta a la mía, entonces no podemos coexistir. Si yo soy orgánico, yo no afecto su capacidad de ser transgénico, pero si usted es transgénico, usted sí afecta mi capacidad de ser orgánico. Entonces, la única manera que se puede solucionar este problema es creando zonas libres de transgénicos, zonas geográficas. Entonces, para eso tiene que existir la voluntad política. Por ejemplo, en Brasil, en Paraná, todo el estado de Paraná, por decreto gubernamental, es libre de transgénicos. La Toscana en Italia también es libre de transgénicos. Hay otras ciudades en Italia, en Europa. En Estados Unidos, en California, tenemos 3 condados libres de transgénicos por votación en el referendo de la gente. La gente votó en plebiscito, un referendo que decía sí o no. No, son libres de transgénicos. Entonces, ¿esto qué permite? Que nosotros podamos establecer zonas donde exista la agricultura libre de transgénicos. Porque realmente, al final, si nos preguntamos nosotros por qué se necesitan cultivos transgénicos en nuestros países, yo creo que es una pregunta fundamental de hacerse. Claro. ¿Por qué nosotros necesitamos los cultivos transgénicos? O sea, ¿quiénes trajeron los transgénicos aquí? Fue la Monsanto a Colombia. No fue el pueblo colombiano o el gobierno colombiano que después de un análisis, ¿cierto?, de la situación productiva, la situación de la pobreza rural, le dijo, mira, aquí lo que hay que hacer es introducir los transgénicos que van a resolver nuestra problemática. Aquí lo que hay son influencias muy poderosas de compañías como Monsanto que quieren abrir mercados para sus productos porque ellos tienen el negocio redondo. Ellos siembran, promueven cultivos que dependen de su herbicida, que es el glifosato. Entonces, qué mejor que crear una semilla, un paquete de semilla químico que crea esa dependencia y abrir el negocio. Esa es la única razón por la cual están promoviendo. El algodón transgénico, el maíz transgénico, yo quiero que alguien me diga por qué es necesario producir esos cultivos aquí. ¿Qué problema puede solucionar esos cultivos? ¿Y acaso no existen ya las tecnologías para solucionar los problemas que ellos quieren solucionar con transgénicos? Por ejemplo, aquí han habido en Colombia muchos años de investigación en entomología, en control biológico para controlar las plagas del algodón. Aquí ustedes son de avanzada en ese campo. La Sociedad Colombiana de Entomología tiene miles de trabajos sobre esto. No se necesitan cultivos transgénicos que van a producir problemas en el futuro ecológico, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar de que en nuestra región latinoamericana, hoy en día que se está posicionando políticamente en forma interesante, tenemos la oportunidad de crear un modelo de desarrollo agrícola autóctono que privilegie la conservación, por un lado, de nuestra soberanía alimentaria, de la conservación de nuestra biodiversidad, que es única para nosotros y para el mundo en general. Muchas veces endémica, solamente de endémica, protegerla con unas formas de agricultura con base agroecológica, pero que también ofrezca en los mercados internacionales ciertos productos estratégicos. Y uno de los productos estratégicos que nadie ha pensado son cultivos libres de transgénicos, porque resulta que los europeos los japoneses quieren cultivos, pero libres de transgénicos, porque ya existe la conciencia en el consumidor del norte, no tanto Estados Unidos, Europa, Japón y otros países, donde ellos ven que los cultivos transgénicos pueden traer problemas a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no ofrecerles, ¿cierto?, zonas libres de transgénicos? Imagínense que Colombia se declarara libre de transgénicos. Sería maravilloso. La demanda que existiría en los mercados internacionales de productos. Y además, no solo eso, que Colombia estimularía más a nuestros campesinos colombianos. Campesinos también. Y también estimularía también el hecho de que Colombia se podría transformar en una especie de refugio de la biodiversidad no contaminada. Doctor Miguel Altieri, el 20% de las aves del mundo viven en Colombia. Por lo tanto, precisamente por los árboles, por la biodiversidad que tiene nuestro país, por las frutas, por los alimentos, por las flores, por el polen, que son productos de Castilla, que son productos que sembraron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Los señores que están haciéndole el comercio a los transgénicos dicen, y esta es una de las justificaciones que ellos tienen, que debido al crecimiento demográfico de la población mundial, pues ellos están asegurando el alimento de las generaciones pues existentes ahora y las futuras.
pero ellos solamente tienen esa justificación, más pues infortunadamente pues tienen su negocio de agrotóxicos externos que son bien costosos y ecológicamente peligrosos. También pues el desequilibrio de la naturaleza. Infortunadamente yo creo que son algunas cosas que ellos justifican como buenas, pero que si las miramos también desde otra óptica, hay un desequilibrio que tiene un gran costo que a la larga pues es bien lamentable. Bueno, yo pienso que no hay que mirarlo mucho de otra óptica, o sea, es cuestión de preguntarle a ellos, ok, ustedes quieren solucionar el problema del hambre al incrementar la producción con transgénicos, pero resulta que ningún cultivo transgénico, los 85 millones de hectáreas que existen en el mundo, se dedican para alimentar a la gente. El algodón, la canola, la soya es para alimentación animal y el maíz, el 70% para alimentación animal, no para humanos. Entonces yo diría, ¿cómo usted va a solucionar el problema del hambre si usted está promoviendo alimentos para ganado? Y el ganado es básicamente para alimentación de ciertos en el norte y para ciertos sectores económicos. ¿Qué ¿ya? pasa si esos transgénicos que producen para la alimentación del ganado y algunos animales se consume por el hombre? Bueno, hay muy pocos estudios sobre los impactos de salud, por eso es que tenemos que aplicar lo que se llama el principio de la precaución. El principio de la precaución dice que si existen ciertas dudas sobre una tecnología, aunque sean poca la evidencia de que existe potencial de un daño ecológico, debiera aplicarse el principio de la precaución, es decir, no liberarlos hasta que no se pruebe que son sanos. Y la responsabilidad de probar eso no es sobre los que critican a la biotecnología, sino que los que promueven la biotecnología. Pero tienen que hacerlo con estudios independientes. No puede ser la Monsanto contratando a sus propios científicos, sino que equipos independientes, neutros, que hagan la evaluación. Pero eso no está sucediendo. Precisamente el ser humano se ha equivocado muchísimas veces a través de toda la historia. Aquí en este espacio de Todelar comentábamos sobre los clorofluorocarbonos, que son esos gases que afectan la capa de ozono. ¿Será otra equivocación también de la humanidad los transgénicos? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo diría en este momento hay una gran presión a nivel del mundo científico de que todos tenemos que subirnos al tren de la biotecnología. Mi pregunta es, ¿está yendo a la estación equivocada o no? Porque si nos subimos al tren que va a la estación equivocada, entonces estamos en problemas. Y yo creo que sí va a la estación equivocada. Imagínense que los clorofluorocarbonos se empezaron a fabricar en 1950 y ahora muchos de los problemas que tenemos porque se ha roto ese velo de la capa de ozono, pues los estamos sintiendo ahora con los cambios climáticos, con diferentes tipos de cáncer en los seres humanos, una cuota demasiadamente costosa para la vida. Claro. Bueno, el problema es que nunca aprendemos la historia, o sea, nosotros ya tenemos la historia y las lecciones de los pesticidas, de los agrotóxicos, y desgraciadamente no hemos aprendido porque fíjese que justamente son las compañías agrotóxicos las que se metieron a comprar las compañías de semillas para promover la biotecnología. Entonces ellos ahora nos vienen a prometer que van a producir una tecnología, ¿cierto?, sana, ecológicamente sana, etcétera, cuando ellos son los que promovieron los agrotóxicos. Entonces es como poner la gallina en la jaula con el lobo, ¿no? Esa es básicamente un poco la paradoja de todo este asunto. Doctor Miguel Ángel Altieri, pues queremos agradecerle inmensamente su participación aquí en Oxígeno de Todelar, este programa que quiere despertar la sensibilidad ambiental, que usted nos regale una reflexión y un mensaje abierto de corazón para todos los estudiantes universitarios, para los profesionales en esto de la agroecología. Bueno, yo primero que nada quisiera agradecer la invitación del programa Oxígeno de Todelar para esta entrevista. Creo que la radio es un mecanismo muy importante de masificar información. Hemos hecho un llamado por un lado a los productores, a los campesinos, a los agricultores en general, que tengan confianza que ellos pueden ser competitivos, pero no se engañen con los mensajes de la globalización, sino más bien la competencia nuestra viene por la originalidad de nuestra agricultura, que está basada en nuestra agrobiodiversidad, en nuestro conocimiento tradicional, en nuestras raíces latinoamericanas. No tenemos por qué estar copiando modelos de afuera. Y segundo, un llamado a los consumidores, porque los consumidores tienen que tener una mayor conciencia para apoyar la agricultura, en el sentido que hay que entender que comer es un acto político y ecológico. Cuando yo como McDonald's, yo estoy apoyando un modelo de agricultura industrial dañino al ambiente. Cuando yo voy a las ferias de los pequeños agricultores o a la tiendita donde están vendiendo los productos locales, yo estoy apoyando otro modelo de agricultura. O sea, nosotros como consumidores, pobres o ricos, tenemos una capacidad de influenciar fuertemente los modelos de agricultura. Un modelo agroecológico, biodiverso, será entonces
la solución para los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Doctor Miguel Altieri, pues queremos agradecer de corazón su participación y queremos que nos participe en diferentes momentos. Vamos a darle nuestro correo electrónico para tener una ventana abierta de un científico que viaja por el mundo, precisamente entregando este mensaje de la agroecología y que ha dado un campanazo de alerta. Ojo con los transgénicos, con los organismos genéticamente modificados y que le están haciendo daño a nuestros bosques, a nuestros campos, a la vida del planeta. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Oxígeno. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto en llanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. ¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar. De nuevo, doctor Miguel Altieri, muchísimas gracias por su participación en este espacio institucional de Todelar, Oxígeno, la vida en nuestro medio. La parte técnica servida y mezclada por un profesional, Óscar Giraldo. La coordinación general de este servidor, Carlos Alberto Ramírez Becerra. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes,
y hasta una próxima aquí en Oxígeno por Todelar.